decir una desventaja, en mi opinión, de las variables de entorno, sobre todo comparado con archivos de configuración. Y es que, en mi opinión, Juan, esta es una opinión mía. Yo no sé si esto lo vas a encontrar en libros por ahí, en otros blog posts, porque es algo que nunca he tenido que buscar, porque esta es mi opinión. Y Va a es estar que cuando saques tu libro. cuando saque mi libro, sí, pendientes, Ujú. 2030. No. Pero yo creo que, yo estoy convencido que son un poco más inseguras en comparación con el archivo de configuración. ¿En qué sentido? Y quiero dar un poco de una aclaración y como contexto. Yo siempre he dicho que en cuanto a seguridad, si alguien accesa a tu sistema, ya sea a tu servidor, tu contenedor, si alguien llega a accesar hasta ahí, realmente que tenés un problema más serio que las vulnerabilidades que puedan tener tu aplicación, ¿no? O sea, alguien ya llegó hasta ahí, ya casi, o sea, vos puedes tener los archivos encriptados, pero como se conectó a tu servidor o a tu pod, en runtime no van a estar encriptados, ¿no? Entonces, ya ahí la encriptación y todo eso no contó, porque alguien ya entró a tu sistema, ¿no? Entonces, no es una perspectiva de inseguridad desde ese sentido, eh, ¿verdad? Porque si alguien entra a tu sistema, ya está complicado. A veces dicen tener servicios en redes privadas, no son redes públicas, redes expuestas, y quieren que encriptes la conexión entre las redes privadas. Y es una buena práctica, está bien, ¿no? Está muy bien, es una buena práctica. Pero de nuevo, si vos tenés un attacker que tiene la opción de estar en medio de la comunicación en una red privada, tenés otro problema serio, ¿no? Entonces, Sí, ya el hacerlo por, cifrado pasa a segundo plano. sí, 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 ¿verdad? Entonces, sí encriptarlo siempre, pero lo más seguro es que si alguien llegó, logró ponerse entre la comunicación de dos servicios internos, es muy probable que no le cueste mucho entrar de un solo a uno de esos sistemas, ¿no? Pero, habiendo dicho eso, en la comparación de variables de entorno contra archivos de configuración, como ya lo mencioné, están en runtime corriendo, todos estos lenguajes de programación tienen una forma de accesar a todas las variables de entorno y a desplegarlas, hacer un dump de todas las variables de entorno, ¿no? Vos nos dijiste que el os.getEnv y le das una variable específica, ¿no? Ujú. Pero hay una manera, estoy seguro, en Golang de os.algo y que te va a hacer el dump de todas las variables de entorno que existen. Lo mismo pasa con Python, con PHP, con Ruby, con el lenguaje que uses. De la misma manera que tienen forma de accesar a ellas, tienen forma de saberlas hacer un dump. Entonces, si alguien logra hacer un code injection en tu aplicación web, esta es la perspectiva web, ¿verdad? Si alguien logra hacer un code injection, puede hacer una inyección de ese comando, de esa directiva en el lenguaje de programación que esté escrito para hacer un dump de todas las variables de entorno. Uno necesita saber cómo se llama la variable de entorno. Yo no necesito saber cómo se llama la variable de entorno donde tenés el token para conectarte a un servicio crítico o donde tenés la información de la base de datos. Si yo logro hacer el code injection para que me despliegue todas las variables de entorno, con esa información ya tengo lo que necesito para hacer un ataque más dirigido, ¿verdad? Mientras que con archivo de configuración alguien puede decir, bueno, pero puedes decirle que te despliegue el contenido del archivo de configuración. Sí, es cierto, pero tienes que saber en dónde está físicamente ese archivo. O si guardó eso en una estructura, el contenido del archivo en una estructura, una variable, tiene que saber cómo se llama esa variable, esa estructura, para poder mostrarla, ¿no? Porque Ujú. no hay un comando que diga hacer un dump de todas las variables que tenés en memoria, ¿no? No existe eso, pero las variables de entorno sí. Mientras que para el archivo de configuración tengo que saber cómo se llama o dónde está ubicado, cuál es el nombre de la variable si quisiera hacerlo. Entonces ya es mucho más difícil poder hacerlo, ¿no? Entonces yo sé que puede sonar algo, alguien puede decir, pucha, pero te estás buscándole el detallito, la manchita negra en la pared blanca. Sí, puede ser, pero cuando se trata de seguridad, nos toca hacer eso, ¿no? Entonces yo siempre digo, si alguien ya accesó, el problema es más serio, pero algo como un code injection, sí nos corresponde a nosotros, tanto los desarrolladores, en la seguridad de su aplicación, como nosotros los de operaciones y sistemas, ¿no? Entonces, Ujú.
por esa parte también es una de las razones por las cuales yo preferiría archivos de configuración contra variables de entorno. No sé si lo hemos discutido antes nosotros, Juan, ¿verdad? Yo lo recuerdo muy bien haber mencionado estas Sí. cosas, pero si eso es parte de las razones por la cual al final, porque ya nos dijiste que vos preferís los archivos de configuración mayormente, no sé si eso cuenta entre las cosas por las cuales vos decidís usar archivos de configuración contra variables de entorno. Es un gran motivo, la verdad, para utilizar los archivos de configuración, porque es muy posible recibir un ataque de inyección. Siempre existen exploits que no conocemos y que los atacantes pueden utilizar y desplegar las variables. Aun si no es con un comando en específico, a veces en Go o en cualquier lenguaje de programación podemos ejecutar comandos de, de shell. Por ejemplo, Ujú, en Go hay una forma donde podemos utilizar, mandarle ejecuciones, ¿no? Por ejemplo, en mi computadora o en el servidor está instalado Docker. Entonces, desde Go yo puedo utilizar el comando Docker, le paso esa instrucción al sistema operativo y lo ejecuta. ¿Qué pasa? Que esas instrucciones son de tipo texto, son strings. Así que dependiendo de la aplicación, podría ser que recibamos algún parámetro se lo pasamos a esta instrucción como parámetro extra, pero podría haber un tipo de inyección ahí que no del que no estemos al tanto, ¿no? Y de esa manera podríamos imprimirlo. De hecho, se lo recomiendo a las personas que lo intenten, abran una terminal y escriban la palabra env, env pequeña, y eso les va a mostrar todas las variables de entorno que están cargadas en su ambiente de escritorio en este momento. Así que sí, ese es de los motivos más grandes y más determinantes al momento de utilizarlo. Otro motivo que como que eso fue el motivo que me orilló a empezar a explorar los archivos de configuración y fue a una solución que nosotros implementamos, recuerdo, en su momento. Recuerdo que hablábamos, bueno, dónde va a estar este secret, cómo vamos a hacer el rotation y todas esas cosas. Pero otro motivo que es el que me hizo a mí más utilizarlo más seguido en diferentes tipos de aplicaciones es cuando estoy trabajando con CLIs. Cuando yo estoy haciendo mi propio CLI, para mí, personalmente, es mucho más cómodo guardar todas las configuraciones en un archivo en específico. En ujú, Linux, el estándar es que las configuraciones se guardan dentro de un directorio llamado .config. Dentro de .config vamos a encontrar las configuraciones de las diferentes aplicaciones que tenemos instaladas. ujú. Así que yo puedo guardar esa configuración ahí y mi CLI, mi binario, lo puedo estar leyendo desde esa parte. ¿Y qué me permite eso? Pues me permite que en el CLI muchas veces tenemos los comandos de init, setup, configure. Por ejemplo, AWS es AWS configure y ya nos empieza a pedir los parámetros para configurar nuestro perfil y los tokens, etcétera. Así que con los CLIs eso es muy conveniente poder Mm. estar cambiando estos valores y no estar seteando variables de entorno, que también se puede, ¿no? También es válido. Pero cuando tenemos muchos archivos de configuración, pues eso puede ser muy cómodo. Aparte que, de nuevo, como es una ruta en específico que ya conozco, se vuelve un poco fácil para mí ir a ese directorio, buscar el archivo de configuración y modificarlo si así yo lo quisiera, de manera externa, ¿no? Así que sí, ese para mí ha sido uno de los motivos por los que me he vuelto fan de esta manera de configuración. Sí, sí, no, y lo comparto con vos en todo sentido la idea. Y de nuevo, no es que estemos diciendo de que usar variables de entorno está mal o quien Claro. las está usando está mal. Por el contrario, es uno de los estándares en la industria, ¿no? O sea, o usas Sí, archivos de configuración o usas variables de entorno. Según el caso, va a haber una mejor que otro. Al final del día.
cuál preferís, es acorde a tus necesidades, acorde a tus preferencias. Y de hecho, Juan, hay ciertos casos en los que no puedes evitar usar variables de entorno. No tenés la opción de un archivo de configuración. Por ejemplo, en serverless, ¿verdad? En serverless o en estos servicios de SaaS, de Software as a Service, no tenés la opción de inyectar un archivo de configuración, a menos que lo hagas dentro de tu build y que quede dentro del contenedor, lo cual es una mala práctica, ¿verdad? Es una mala práctica. eh, si ya les dije, ¿verdad? Si necesitan un archivo de configuración al momento de un build, quiere decir que hay algo malo, ¿verdad? Sí, Pero a menos que sea así, realmente lo que es con serverless o con software as a service como Heroku o estos servicios que te dan ese tipo de cosas, no tenés la opción de archivos de configuración. Pero sí te dejan inyectar variables de entorno. Entonces, en ese caso, ¿no? Es tu única opción. Y no estarías haciendo algo malo, ¿verdad? Solo porque estás usando variables de entorno y no archivos de configuración. Entonces, por esa parte ahí no hay nada que discutir, ¿no? O es archivo, o es variables de entorno, o es variables de entorno. No hay otra ujú. alternativa, ¿no? Entonces, sí, 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 tampoco hay que ser extremistas y no estamos diciendo que las variables de entornos están mal o desfasadas o nada que ver. Aunque ya veo que van a haber comentarios de personas diciendo de que cómo nos atrevemos a, a recomendar sí. una cosa sobre la otra. Pero la verdad es que no. En mi día a día utilizo variables de entorno constantemente. Es solamente desde nuestra perspectiva, si tuviésemos que elegir una opción o la otra, pues como ya han visto, pues preferimos un archivito de configuración. Sí, nuestra perspectiva y nuestra preferencia, ¿no? Sí, También tenemos derecho a preferencias, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, que nos respeten esa parte. Y de hecho, Juan, sobre todo cuando hablas de CLI o incluso servicios, yo honestamente prefiero que soporte ambos, eh, Mm, que sí, lea el archivo de configuración, pero que si existe la variable de entorno, tome el valor de ahí, porque tal vez para una ejecución en particular quiero probar un valor nuevo o quiero apuntar a otro lado sin necesidad de cambiar el archivo de configuración. Vos mencionaste, por ejemplo, el CLI de AWS, ¿no? Que cuando le das configure, vos pones los valores y en realidad lo que hace es que crea el archivo de configuración por ujú, vos o lo modifica, ¿verdad? exacto. Pero aunque exista el archivo de configuración, si yo le paso la variable del key y el secret, él va a usar esos valores para autenticar en lugar de lo que tengo en mi archivo de configuración. Entonces, como para un troubleshooting, una prueba corta, hasta prefiero más bien que soporte ambos, ¿verdad? Yo voy a preferir el archivo de configuración, pero para el dinamismo, cuando lo necesite, voy a preferir el archivo de configuración y eso más bien me da lo mejor de los dos mundos, a la vez me da las vulnerabilidades de los dos mundos. No, pero a pesar de que me da también las vulnerabilidades de ambos, de poder inyectar una variable de entorno y tratar de modificarlo, yo en lo personal prefiero tener las dos ventajas, ¿no? Pero sí, normalmente me inclino por el archivo de configuración por Eso ese lo he tipo de razones. visto en los GitHub Actions. Yo personalmente, ¿no? Lo he visto en los GitHub Actions de herramientas que me permiten a mí configurarlas de otra manera, pero al momento en que se ejecutan dentro de un GitHub Action, utiliza las variables de entorno. Entonces eso me permite a mí ir a la configuración del repositorio, crear el GitHub secret y ese secret es el que va a utilizar como variable de entorno. Eso lo he Mm. visto también. Sí, 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 sí.